Carl Jung afirmó que la conciencia sucumbe con demasiada facilidad a influencias inconscientes, las cuales a menudo son más auténticas y sabias que nuestro pensamiento consciente. Además, los motivos inconscientes frecuentemente anulan nuestras decisiones conscientes, especialmente en asuntos cruciales. Muchas personas tienden a socavar sus propias agendas. Para su frustración y desconcierto, estas personas a menudo toman decisiones irracionales, experimentan bloqueos mentales e incluso sufren dolencias físicas que entorpecen sus planes. Es como si una fuerza misteriosa tomara el control, desviándose de sus metas. Acosadas por un continuo autosabotaje, nunca parecen alcanzar sus objetivos. Entonces, ¿por qué nos autosaboteamos? ¿Cómo arruinamos nuestros propios planes sin razón aparente? El psiquiatra suizo Carl Jung encontró respuestas plausibles a estas preguntas al explorar una parte de la psique que llamó la sombra. Podemos ver la sombra como un receptáculo psicológico dentro del inconsciente, un lugar oscuro donde nuestra conciencia no llega y donde almacenamos nuestros rasgos indeseables. Puede haber varias razones por las cuales ocultamos ciertos aspectos no deseados de nosotros mismos debajo de la alfombra. A nuestros padres puede que no les guste, o pueden no ajustarse al ideal social, o la vida nos enseñó que nos llevan a sufrir, y reprimimos estos rasgos al desterrarlos a las entrañas de la psique como si no fueran parte de nosotros. Pero lo son. Y según Jung, la represión de aspectos no deseados de nosotros mismos no resolverá el problema. De hecho, puede tener consecuencias desastrosas, ya que estos aspectos adquieren vida propia operando en la oscuridad. Y aquí es donde comienza el autosabotaje. Las partes reprimidas de la personalidad se rebelan contra nuestras mentes conscientes desde las profundidades de la sombra. Estamos en guerra con nosotros mismos, sin siquiera saber contra quién estamos luchando. Afortunadamente, hay formas de detener este autosabotaje. En lugar de reprimir lo que está en la sombra, Jung nos instó a integrarlo en nuestra personalidad. Y solo podemos hacer esto haciendo consciente lo inconsciente y descubriendo lo que se esconde debajo. Vamos a explorar la psicología del autosabotaje y cómo superarla basándonos en las obras de Carl Jung. Existe un malentendido común sobre la sombra que conduce a mucha confusión y malentendidos sobre el papel de la sombra y cómo integrar lo que ha sido reprimido. A menudo se piensa que la sombra es simplemente el lado oscuro y negativo de la personalidad. Debido a los problemas que puede causar, a menudo se piensa en ella como la parte de nosotros que alberga todos nuestros impulsos negativos. Y debido a esto, la sombra como concepto psicológico a menudo se representa simbólicamente como una figura sombría, sugiriendo un ominoso otro yo que existe fuera de nuestra conciencia. Pero la sombra se refiere a algo fundamentalmente diferente. La sombra es más como un lugar oscuro que como una figura oscura y sombría. Podríamos pensar en la sombra como un armario oscuro en la psique humana, donde la luz de la conciencia no brilla. Y este armario oscuro es donde encerramos todas las partes reprimidas de la personalidad que no estamos dispuestos y no podemos enfrentar o reintegrar en el momento, lo que puede suceder por diversas razones, como trauma o necesidades insatisfechas. Entonces, cuando hablamos de hacer trabajo con la sombra e integrar, en realidad no estamos integrando la sombra en sí misma. Estamos integrando los contenidos de la sombra. Y cuando digo los contenidos de la sombra, me refiero a todas las partes reprimidas de la personalidad,
Estas son las partes del yo que habitan en el lugar oscuro, que es la sombra. De la misma manera que podrías poner objetos en un armario oscuro y se envolverán en sombras, también podrías sacar esos mismos objetos de ese armario oscuro y llevarlos al sol, y ya no estarían envueltos en sombras. Y esto también es cierto para las partes de la personalidad que habitan en la sombra. No hay nada inherentemente sombrío o negativo en ellas. Es simplemente que han sido colocados en un lugar sombrío y están operando fuera de nuestra conciencia consciente, y a menudo están causando problemas para nosotros debido a esta desconexión. Ahora, algo importante de darse cuenta aquí es que cuando estas partes de la personalidad se reprimen, no es como si simplemente tuvieras algunos rasgos flotantes, reprimidos. No sería del todo preciso decir algo como reprimí mi avaricia o reprimí mi alegría, porque tanto la avaricia como la alegría son cualidades flotantes. Para reprimir una cualidad como la avaricia, la alegría o cualquier otra cosa, tendrías que reprimir un fragmento completo de personalidad que esté asociado con esas cualidades. Estos fragmentos de personalidad que se desprenden de la conciencia consciente, que a menudo se llaman aspectos de la sombra, son en realidad más como mini personalidades. Y cada una de estas mini personalidades es 100% tú, porque son fragmentos de tu personalidad. Y cuando estas mini personalidades se desprenden de tu conciencia consciente y se colocan en el oscuro armario de la sombra, se vuelven separadas y autónomas de tu personalidad consciente, que es el ego, y la parte de ti mismo que está en la luz de la conciencia a la que te refieres como yo. Entonces, de la misma manera que nuestra personalidad consciente o ego tiene sus propias perspectivas, necesidades y agendas, cada uno de nuestros aspectos de la sombra también tiene sus propias perspectivas, necesidades y agendas. Y las agendas de cualquier aspecto de la sombra, dado pueden o no entrar en conflicto con las agendas de nuestra personalidad consciente. Después de todo, se identifica fuertemente como el Batman solitario. Ha soñado durante años con ser autosuficiente, independiente y alejado del rebaño, pero tan pronto como sus sueños se hacen realidad, echa un obstáculo en el camino. No puede explicar por qué. Es como si algo o alguien lo estuviera saboteando, como si un invitado indeseado se escondiera en las sombras de su alma sin supervisión, fuera de su autoridad consciente. Y como esta persona toma rápidamente el control sin consulta, destruye lo que los esfuerzos del ego han logrado y luego se va sin dejar rastro. Al igual que cualquier forma de razonamiento sólido para respaldar su autosabotaje, el huésped misterioso permanece esquivo. El complejo o mini personalidad que se esconde en la sombra del hombre representa una característica reprimida. El deseo de conexión humana debido a heridas pasadas lo había desposeído y no es consciente de que este aspecto no deseado de sí mismo se ha convertido en un gobierno en la sombra que intenta socavar las acciones de un aislacionista temeroso disfrazado de amante de la soledad e independencia, pero que, sin saberlo, anhela profundamente el compañerismo desde el fondo de su psique. Esta personalidad reprimida juega un juego paradójico. Por un lado, este aspecto de la sombra quiere ser parte de su conciencia consciente. Quiere que escuchen sus motivaciones, sientan sus deseos, satisfagan sus necesidades. Entonces, sabotea el individualismo firme de la personalidad consciente y todos sus esfuerzos hacia la independencia. En consecuencia, él vive con compañeros de cuarto y lava su ropa en una lavandería pública donde ve a muchas personas. Esta situación puede parecer inconveniente y no deseada desde la perspectiva de su personalidad consciente.
pero es precisamente donde leí: el aspecto de la sombra quiere que él esté. Por otro lado, el aspecto de la sombra no quiere ser iluminado, y su evasión es comprensible, ya que no solo representa lo no deseado, sino que también se rebela contra la persona que la desposeyó. Si la encuentran, perderá su soberanía. Así que mientras permanezca en las sombras, mantiene el poder de trollear, sabotear y destruir de manera autónoma. Sigue siendo una personalidad propia y sobre todo segura, pero al hacerlo, estará en conflicto perpetuo con su anfitrión. Hay varias razones diferentes por las cuales puede ocurrir el autosabotaje, pero en el ejemplo del hombre, el autosabotaje proviene de un aspecto de la sombra que responde a una necesidad que podría quedar sin satisfacer, que es la necesidad de conexión. Desde la perspectiva de este aspecto de la sombra, la agenda de la personalidad consciente de ir hacia una independencia extrema es totalmente antitética a esa necesidad. En el fondo, esta mini personalidad sabe que cuando su anfitrión tenga éxito financiero, tendrá suficiente dinero para tener su propia casa sin compañeros de cuarto y tendrá su propio vehículo. 1. Honestidad. Brutal. Si este hombre en el ejemplo es muy honesto consigo mismo, habrá muchas pistas a lo largo del día de que en realidad valora la conexión y el sentido de pertenencia. Solo tiene que estar dispuesto a notar estas cosas y admitirlas ante sí mismo. Entonces, una vez que reconoces esta necesidad, es responsabilidad de la personalidad consciente integrar esta necesidad del aspecto de la sombra en su agenda para lograr el éxito financiero y hacer los cambios necesarios para satisfacerla. En lugar de visualizarse como totalmente independiente al alcanzar el éxito financiero, podrías imaginarte disfrutando de más tiempo y libertad gracias al dinero que obtienes y usando ese tiempo para socializar y conectar con amigos y seres queridos. La clave está en satisfacer las necesidades del aspecto de la sombra. De esta manera, el aspecto de la sombra no necesita sabotear las metas y sueños de la personalidad consciente para asegurar que esas necesidades se cumplan. Tal como enseña Carl Jung, es crucial estar consciente de tu sombra para evitar ser dominado inconscientemente por ella. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo video.